Bueno, retomamos la jornada dedicada a las acciones de parte de los gobiernos o por parte de los gobiernos locales de ambas ciudades. Antes hemos escuchado la acción que está realizando el gobierno de Melilla a través de su consejera de Hacienda, Dunia Al-Mansouri, y ahora vamos a escuchar lo que se está haciendo por parte del gobierno de Ceuta, por parte también de la consejera de Hacienda y Función Pública, Kisi Chandiramani, y la idea es que al terminar podamos hablar, hacer una pequeña mesa redonda comparando las dos propuestas de ambas ciudades. Muchas gracias, Kisi, porque aunque a Dunia le hemos dado las gracias por el esfuerzo en venir hasta aquí, pero a ti hay que dártelas porque también has parado tu agenda y te has dedicado a preparar esto para estas jornadas. Así que muchísimas gracias también. Gracias a ti, porque siempre estás en la vanguardia de las preocupaciones que tiene esta ciudad y siempre intentando promover este tipo de eventos y de encuentros que yo creo que son muy provechosos para el futuro de la ciudad y sobre todo a la vista de que estamos en vísperas de que se apruebe o de que se presente, mejor dicho, el plan estratégico de la ciudad. O sea que enhorabuena y muchas gracias por todo el esfuerzo que significa la organización de este encuentro y ponernos a todos de acuerdo. Agradecer a la UNED también por todo el esfuerzo que también realiza cada día y felicitar a mi compañera y amiga Dunia Al-Mansouri por su brillante exposición. Es una mujer de que la conozco desde que iniciamos esta legislatura en el año 19 y ella asumió las competencias de Hacienda y se caracteriza por trabajar, por ser muy empática, muy proactiva y por la gestión del día a día de la Consejería de Hacienda. Solo puedo certificar eso. Y al final se demuestra que somos capaces, ella y la Consejería de Hacienda de Ceuta, que en este caso lidero yo, tengo ese honor de que dos personas con ideologías diferentes se pueden poner de acuerdo. Y que ese espíritu de consenso que nos trajo la Constitución española a donde estamos ahora mismo, pues que puede darse 40 años después entre dos mujeres españolas de diferentes culturas y que eso enriquece cada una de las propuestas que tienen los diferentes gobiernos. Nos pusimos de acuerdo para pedir ayuda en la pandemia, nos pusimos de acuerdo para pedir ayuda cuando la crisis migratoria de mayo del 21. Y ahora seguimos poniéndonos de acuerdo en esa modificación de la ley del impuesto de sociedades y pidiendo recursos extraordinarios porque el coste de la electricidad ha hecho que un servicio tan fundamental como el agua se encarezca y se multiplique por 2 el precio que tiene que pagar esa administración para proveer de un servicio tan básico y tan importante como el agua. El otro día nos reuníamos con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y aunque somos de partidos diferentes, de ideología diferente, ella me contó que había pedido cita con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y yo le dije, oye, ¿te importa que yo acuda a esa reunión? Porque ya la habían citado. Dice, no, sin problema. Si lo que es bueno para Ceuta es bueno para Melilla y al revés. Y de esto tenemos que aprender, yo creo, y demostrar que somos capaces de llegar a acuerdos. Lo digo por nuestros mayores, que hay veces que no somos capaces de llegar a esos acuerdos y a esos entendimientos. Bueno, mi intención es hacer un breve resumen de las oportunidades que se plantean en nuestro futuro más cercano y también escucharos por si tenéis interés en alguna aportación o alguna materia de la que yo pueda tener conocimiento o simplemente mi humilde y seguro que poco profunda opinión al respecto de algunas materias que tienen que ver con la economía. Se plantea 3 crisis importantes en esta última legislatura y
Y de estas tres crisis yo creo que la conclusión es que tenemos infinitas oportunidades. Y yo quería hacer un contexto, una situación del contexto actual para que se pueda saber por qué se toman determinadas decisiones. Si uno no conoce cuál es el origen de la decisión, difícilmente puede comprenderla, con lo cual yo quería hacer un análisis de cuál ha sido el devenir de esta última legislatura. Ceuta es un lugar de oportunidades por su ubicación geográfica, por su idiosincrasia, porque siempre ha sido un cruce de caminos y un lugar de encuentro de diferentes religiones, culturas, sensibilidades, y esta mezcolanza y el espíritu emprendedor de la gente de Ceuta nos ha dado el empuje necesario para afrontar uno de los momentos más complicados y difíciles de la historia reciente de España. La economía de nuestra ciudad ha pivotado en los últimos años en el tránsito de personas, bienes y servicios a través de la frontera del Tarajal entre España y Marruecos, y sobre todo en una fuerte presencia de las administraciones públicas, siendo actualmente la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Administración General del Estado los principales empleadores que tenemos en los dos territorios, yo diría. La situación de la pandemia de la COVID y el colapso fronterizo que venimos padeciendo desde hace ya algunos años han puesto de relieve la necesidad de tener que cambiar nuestro modelo productivo y nuestro tejido empresarial. Debemos hacer una reconversión empresarial profunda. Y es verdad que la historia está llena de momentos donde las cosas se tienen que poner muy difíciles para que uno pues tenga que ver cuál es la raíz del problema. Y ver que las crisis se conviertan y aprovechar que las crisis se conviertan en una oportunidad para salir más reforzados y más sólidos. Es decir, que de la necesidad vamos a hacer virtud. Estamos en uno de esos momentos y por eso en el ánimo de la sociedad ceutí debe de haber empeño, confianza, ilusión y esperanza en el futuro. Ceuta debe apostar por un modelo económico alternativo en el que nuestra economía no dependa de Marruecos y donde la frontera funcione como tal, de manera eficaz para contener la inmigración irregular. Un modelo económico y de ciudad basado en más España y más Europa. Y para ello, la necesidad de que se elimine la excepción del Tratado de Schengen y nuestra inclusión, mejor dicho, en la Unión Aduanera, respetando siempre nuestro régimen económico y fiscal especial, que data de 1863, porque ya desde entonces nuestros condicionantes eran importantes y era necesario, pues para atraer inversión, tener este régimen económico fiscal especial que en el año 1952, en la Ley de Bases de Régimen de la época franquista, se culmina y se determina que las ciudades de Ceuta y Melilla se convierten en puertos francos, es decir, que este régimen económico y fiscal especial proviene de un largo devenir a través de la historia que nos ha intentado dotar de un régimen económico específico y especial para poder desarrollarnos. Como decía, desde que comenzamos esta legislatura han sido tres las crisis que están afectando directamente a nuestra línea de flotación. Todas han necesitado una atención específica, complicada, consensuada y puesta en marcha en muy poco tiempo, con la incertidumbre, además de no saber si lo que estábamos haciendo era lo mejor para el desarrollo y el desenlace de cada una de ellas. No se nos podía caer la confianza. Acordaros que después de la crisis de mayo de 2021 los precios de la vivienda en Ceuta cayeron durante un tiempo. Esa confianza es muy importante, un tangible en el que tenemos que seguir trabajando. El cierre de la frontera para el paso de mercancías en el año 19, en octubre de 2019, la pandemia en marzo de 2020, la crisis migratoria de mayo de 2021 y la guerra de Ucrania en febrero de 2022 son unas crisis excepcionales que no habíamos tenido antes, que no habíamos gestionado antes y que en algunos casos, como la guerra de Ucrania, todavía no sabemos cómo vamos a salir, ni cuál va a ser la derivada. Lo digo por la crisis energética, la crisis alimentaria que se está produciendo
produciendo en los países en desarrollo y la inmigración que eso puede traer, y luego todo lo que tiene que ver con la inflación que estamos sufriendo en toda Europa, en todo Estados Unidos y en todo el mundo desarrollado. La crisis fronteriza y el cierre comercial. La crisis del año 19 de una gravedad importantísima, y había que orientar la salida de la crisis en orden, como decía antes, a un nuevo modelo económico de ciudad más seguro y más estable. Desde el verano del 19, y ahora voy a hacer un relato de todo lo que ocurrió desde ese verano del 19, las decisiones que tomaba el país de Marruecos estaban encaminadas a que se cerrase el cierre de la frontera, tanto para las mercancías, tanto en régimen de viajeros como a través del denominado comercio atípico, ilegal, eso que nos gusta ponerles nombres a los ceutíes, a determinadas situaciones que no deben volver. Totalmente de acuerdo con lo que decía la consejera, de que no debe volver esas imágenes de mujeres que violan fundamentalmente todos los derechos humanos, y nos muestran imágenes que yo creo que están más próximas a la esclavitud que a imágenes del siglo XXI. Como decía, un relato que se produce desde el verano del 19 con decisiones que se toman al otro lado de la frontera que no tienen otro interés que menoscabar la posición de las ciudades de Ceuta y creo que en el caso de Melilla también. En julio del 19 Marruecos dicta una circular y la envía a diferentes instancias oficiales prohibiendo a sus altos cargos que vengan o que accedan a las ciudades de Ceuta y Melilla. Y además la circular dice, y digo explícitamente, se prohíbe tajantemente a todos los portadores de un pasaporte oficial que los usen para acceder a las ciudades marroquíes ocupadas de Ceuta y Melilla. En octubre de 2019, las autoridades marroquíes deciden cerrar de manera unilateral el paso fronterizo peatonal del Tarajal II, con carácter indefinido. El 6 de octubre del 19, las mismas autoridades impiden la entrada a Ceuta de productos alimenticios. El 18 de diciembre de 2019 también se abre un nuevo frente diplomático mediante la aprobación de 2 leyes para delimitar de manera unilateral las fronteras marítimas de España con Mauritania. El 26 de diciembre de 2019, las autoridades marroquíes impiden el paso por la frontera a personas que porten el título de viaje, un documento que daba la delegación de gobierno de Ceuta para que ciudadanos marroquíes pudieran transitar entre Ceuta y Marruecos. El 9 de enero de 2020, a pocos meses de la pandemia, se llevan a cabo decomisos masivos de mercancías en el lado marroquí de la frontera. El 12 de enero de 2020, si nos acordamos, la zona de embolsamiento de la Nacional 352 acumulaba colapsos de hasta 6 horas de espera para poder cruzar la frontera, a causa de las restricciones que estaba poniendo el Reino de Marruecos. El 14 de enero de 2020 estas colas de espera se alargan hasta las 10 horas y hay hasta 1000 personas en los alrededores de la frontera del Tarajal para poder acceder a Marruecos, y esto era bastante peligroso porque podían producirse avalanchas que ya se habían producido al otro lado de la frontera, con el grave desenlace y el triste desenlace de mujeres fallecidas. Los días 16 y 17 de enero de 2020, las esperas en la frontera siguen siendo eternas, hasta 7 horas, y siguen decomisando estos productos alimenticios que se pasaban como régimen de viajeros. El 1 de febrero de 2020 se impone el sellado de pasaporte, tanto para ir de aquí a allí como de allí a aquí. El 6 de febrero de 2020 se impide que entre pescado por la frontera, y esto ocasiona el desabastecimiento del mercado de abastos y de todos los restaurantes de la ciudad. El 10 de febrero, como decía, era el desabastecimiento del mercado central de abastos, y el 12 de marzo, pues todos conocemos que se produce el cierre por la COVID-19.
En este relato voy a saltar el asunto o la crisis migratoria de mayo de 2021 porque quiero hacer una especial referencia y un especial apartado a este momento tan difícil y tan duro que sufrimos los ceutíes y también los melillenses. Dunia estuvo toda la noche mandándome mensajes de aliento y de soporte y diciéndonos que desde Melilla nos acompañaban en todo lo que necesitásemos. Y por eso quiero hacer un especial apartado a este punto. El 17 de mayo de este año, 2022, se reabre la frontera con unas nuevas condiciones que tienen que ver con los controles sanitarios de la COVID-19 y con la necesaria exigencia de visado Schengen para poder entrar a las ciudades de Ceuta y Melilla. Mucho se ha escrito sobre esta excepción de Schengen, mucho se va a escribir, estoy segura de ello, pero creo que en la ciudad de Ceuta al menos hay un amplio consenso, tanto de los empresarios, de la parte social, de los sindicatos y creo que de toda la sociedad civil, de la necesidad de que esta exigencia de visado para poder acceder a Ceuta tiene que ser una constante y debe de eliminarse esta excepción de los tratados de Schengen. Es necesario que las fronteras se doten con todos los medios materiales y humanos necesarios, es necesario que sea una frontera ágil y moderna y es necesario que en todo momento sepamos quién entra y quién sale por la frontera. Este mes de septiembre, además, se anuncia de forma entusiasta por parte del Gobierno de la Nación, y nosotros también así lo estamos, la apertura de la aduana comercial en Ceuta y la reapertura en Melilla. Yo creo que para Ceuta es un hito histórico y hay que verlo como una importante oportunidad para aprovechar aquellos sectores que se dediquen al transporte de servicios o de mercancías, aprovechando la economía que puede surgir de la implantación de empresas en Ceuta que se dediquen a las relaciones comerciales entre España, Europa y Marruecos y África. Creo que hay que ser prudentes, pero creo que nuestro régimen económico y fiscal especial puede adaptarse a esta nueva realidad de esta nueva aduana comercial y puede ofrecer unos nuevos servicios para la ciudad de Ceuta. Igual que ya lo hicimos con el juego online y todo lo que tiene que ver con el entorno tecnológico, igualmente podemos verlo en esta oportunidad que significa la aduana comercial. Estos son algunos datos que quería que quedaran claros cuál ha sido el impacto que en la economía ha tenido tanto el bloqueo de la actividad económica transfronteriza y el cierre de marzo de 2020, así como la crisis migratoria de mayo de 2021. La realidad económica de Ceuta pivota sobre tres sectores productivos fundamentales. El 50% aproximadamente es actividad del sector administraciones públicas, un 30% actividad comercial y un 20% para el resto de sectores como las profesiones liberales fundamentalmente. En el sector comercial, que es ese 30%, sí que hay que destacar que un 50% de ese 30% era o estaba sustentado para mercancías que pasaban al otro lado de la frontera. Y eso, la pandemia nos ha podido poner negro sobre blanco algunos datos que antes de la pandemia enlucubrábamos y decíamos, ¿cuánto será el sector comercial destinado al comercio atípico en Ceuta? Pues el cierre de la frontera en marzo de 2020 nos ha ayudado a comprender cuál era el sector productivo y cuál era el sector comercial en Ceuta. Porque además hemos comprobado que la recaudación del IPSI en estos años de pandemia y de cierre de la frontera ha caído un 40% aproximadamente, es decir, que nuestra cesta de la compra estaba sobrevalorada en un 40% porque eran mercancías que se destinaban a Marruecos. Pero sin embargo, esta caída de la recaudación de IPSI importación no ha tenido efecto
en las afiliaciones a la Seguridad Social, algo que también era una cuestión que se debatía si esto se producía o no se producía, si el comercio atípico cerrase o no cerrase. A los que somos de Ceuta, y supongo que en Melilla pasará, los debates sobre cuánto iba a afectar al trabajo y a la economía ceutí el hecho del cierre de la frontera y del comercio atípico, ha habido, yo creo que largos manuscritos y escritos sobre esta cuestión. Sin embargo, podemos ver que la afiliación a la Seguridad Social estos 2 años apenas ha descendido. Si tenemos en cuenta que en marzo de 2020 teníamos casi 23.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 1.500 eran trabajadoras del hogar en régimen transfronterizo. En marzo de 2021, un año después del cierre de la pandemia, estábamos en 21.891 afiliados a la Seguridad Social, es decir, que estábamos por encima de la afiliación de marzo de 2020, y en marzo de 2022 estamos en 22.200 afiliaciones a la Seguridad Social. Creo que este dato es importante para tener en cuenta que la frontera nos afecta, pero nos afecta de manera relativa, o no tanto como creíamos que nos iba a afectar. Otra de las crisis a las que nos hemos enfrentado esta legislatura ha sido la crisis sanitaria por la COVID-19. La pandemia, y en el ámbito económico ha sido enorme el impacto que ha tenido, lo ha cambiado todo, lo ha transformado todo. Durante estos 3 años hemos trabajado de forma intensa y coordinada, de forma conjunta con todas las administraciones, para que la respuesta fuera lo más satisfactoria posible a todos los ciudadanos. Pero yo creo que esta pandemia ha tenido efectos positivos dentro de la economía de la ciudad. Yo espero que dentro de 30 años, cuando alguien esté realizando unas jornadas como esta, pues pueda ver que todas las medidas que estamos tomando o que hemos tomado significaron que fuimos capaces de cambiar el sector productivo de la ciudad y aprovechar la oportunidad que ha supuesto la COVID-19. Yo espero que haya otro señor Ávila que sea capaz, el que nos ponga delante de un espejo y que nos diga, pues en aquella crisis del año 2020 se tomaron algunas medidas y algunas decisiones que entre todos cambiaron la realidad de Ceuta y de Melilla. Nuestra Hacienda en estos años ha contado con muchísimos recursos económicos que han servido para 2 cosas fundamentalmente. La primera, afrontar el golpe de la crisis en una primera instancia, en un primer momento. Pero por otro, también ha supuesto paliar el golpe a la economía, a las empresas, a nuestros autónomos, a los trabajadores que han estado en ERTE. La financiación extraordinaria ha sido triple. Por una parte, la Unión Europea, con los fondos del MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Next Generation, el propio presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que desde que se declaró la pandemia lo pusimos boca abajo para poder disponer de partidas presupuestarias para afrontar la COVID en 3 ámbitos fundamentalmente: el sanitario, con la compra de material sanitario, la realización de test anti-COVID, la realización de la vacunación una vez que se puso en marcha, con una segunda derivada que fue la derivada económica, con la puesta en marcha del Ceuta Resiste Más, el Ceuta Resiste ERTE y el Ceuta Resiste, que supusieron más de 16 millones de euros movilizados en menos de 6 meses. Y otra parte importante en el ámbito social, manteniendo los comedores escolares y todas aquellas ayudas puntuales, sobre todo para aquellas personas que trabajaban en la economía sumergida del tránsito fronterizo y que se quedaron sin ninguna prestación ni sin ningún tipo de ayuda. Todo eso se movilizó a través del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta y, por supuesto, con el fondo COVID que aportó el Estado en el año 2020 con 25 millones de euros y en el año 2021
con 10 millones de euros, además de diferentes ayudas puntuales que el Ministerio de Asuntos Sociales estuvo pues prorrogando a lo largo de todo lo que duró la pandemia. Y en cuanto a la financiación de la Unión Europea, me vais a permitir que me detenga y que haga un relato un poco más amplio, porque creo que todo lo que la Unión Europea ha puesto en marcha a través de la pandemia, o a partir, mejor dicho, de la pandemia, va a repercutir indubitadamente, ineludiblemente, en los proyectos y en los planes estratégicos que está aprobando el Ministerio de Política Territorial. Como saben, a partir de que se declaró la pandemia en el 2020, la Comisión Europea aprobó un programa de 750.000 millones de euros. No me imagino cuántos ceros son 750.000 millones de euros, pero ha sido una de las mayores aportaciones de bonos de deuda que ha emitido, y la primera vez que la Unión Europea ha emitido deuda para poder afrontar una crisis de esta envergadura. Para España fueron 140.000 millones de euros, 70.000 en ayudas directas, 70.000 en préstamos que se están poniendo en marcha ahora, y de esos 70.000 primeros que eran ayudas directas se van a ampliar 7.700 millones de euros porque desafortunadamente ha caído nuestro PIB más de lo que preveía el Estado y de lo que preveía la Comisión Europea, y entonces tienen que incrementar, han hecho un recálculo de la ayuda de los 70.000 millones de euros y nos corresponden 7.000 millones más. Digo desafortunadamente porque la caída del PIB al final repercute en el empleo, en el crecimiento, en nuestras empresas y nuestros autónomos, aunque ello suponga más ayuda directa por parte del Estado. A Ceuta, ¿qué supone este fondo del Next Generation y del MRR? Pues suponen hasta la fecha 54 millones de euros, un poquito más de 54 millones de euros que tenemos que gestionar nuestra administración de manera directa, con los mismos recursos humanos que teníamos para gestionar lo ordinario, y que no sé si os pasa a vosotros también, consejera, pero que aquí suponen un esfuerzo de todo el personal de Procesa, en nuestro caso, que es la que está acostumbrada a gestionar fondos, que significan llevar a los límites a todo el personal que tenemos a disposición, porque además la puesta en marcha de estos fondos del MRR está siendo bastante complicada, porque las exigencias por parte de la Comisión Europea pues son importantes, y además y creo, y esto es una crítica constructiva, que en vez de aprovechar todo ese know-how, todo ese conocimiento de puesta en marcha de fondos que en Ceuta, por ejemplo, teníamos, porque hemos sido beneficiarios de los fondos de cohesión desde hace muchos años, desde nuestra entrada en la Unión Europea, el modelo de selección de proyectos y de adjudicación de proyectos a los interesados ha cambiado totalmente, y entonces eso significa que te tienes que volver a estudiar todos los reglamentos, que te tienes que volver a estudiar todos los programas, que tienes que poner en marcha planes y oficinas antifraude que antes no teníamos, porque era suficiente con las fórmulas de controlar esos fondos, y significa volver a aprender a gestionar fondos. Pero no solamente eso, es que vamos a gestionar a la vez los fondos del MRR extraordinarios y los fondos del periodo de programación 21-27, que es en el que estamos y que es el ordinario que nos correspondería como ciudades autónomas de Ceuta. La consejera de Melilla me asiente, significa que está sufriendo tanto como yo la puesta en marcha de estos fondos. Como algunos de los que a lo mejor me escuchan o de los que estáis aquí podéis saber, la fisionomía de Ceuta ha cambiado en estos últimos años gracias a la aportación que se han hecho por parte de la Unión Europea. Hay muchas infraestructuras que se han construido en la ciudad que tienen que ver con esos fondos europeos, ¿no? Aquí os he puesto una foto del Parque Marítimo del Mediterráneo.
la peatonalización de toda la calle Real, nuestro hospital universitario, las murallas reales, todo el ciclo integral del agua, todo lo que tiene que ver con los planes de barriadas, las ayudas a empresas, las ayudas para la contratación de personal. Todo eso ha sido gracias a la Unión Europea, pero yo quiero poner de manifiesto que no todo es fondos a través de la Unión Europea. Ceuta forma parte de España y forma parte de Europa porque España forma parte de Europa. Y hasta ahora los ciudadanos de Ceuta hemos sido conscientes de todas las inversiones que se han realizado en la ciudad y hemos sido conscientes de nuestra pertenencia a la Unión Europea por estas inversiones que se han hecho. Pero yo quiero poner un pequeño énfasis en la aprobación en el Parlamento Europeo de esa moción el pasado 10 de junio del año 2021, donde se hace una propuesta en el Parlamento Europeo de apoyo explícito a las ciudades de Ceuta y Melilla a raíz de la crisis migratoria del año pasado. Es verdad que no todos los parlamentarios apoyaron la propuesta o la moción de apoyo a las ciudades de Ceuta y Melilla, pero yo creo que tenemos que poner en positivo esa aprobación porque a pesar de los lobbies, los intereses, que los partidos políticos dieron libertad a sus parlamentarios para que votasen lo que creyesen en conciencia. Los lobbies europeos son lobbies muy fuertes y muy importantes y evidentemente Marruecos tendrá sus lobbies en la Unión Europea y en Bruselas, allí instalados. Pues es verdad que somos poco conocidos, pero esa moción salió adelante y para mí creo que es muy importante el hecho de que este hecho se hubiera producido y sobre todo porque nos tiene que hacer sentir orgullosos de pertenecer a un club donde se defienden valores tan importantes como la libertad, la democracia, la igualdad y la defensa de estos valores tan importantes para el devenir de nuestra historia. Por eso digo que la Unión Europea es una institución que ha demostrado ser mucho más que una organización para transferir fondos económicos a los diferentes territorios y proclamar o hacer posible esa cohesión territorial. Y por eso para Ceuta y para los ceutíes es mucho más importante y es casi una necesidad el sentirse europeos y formar parte de este club. A Yuse no sé qué le pasa, pero se desconecta. Se ve que se cae. Se le cae, sí. ¿Dónde estará Yuse? Que se cae. Yuse es un compañero de la Asamblea. Nos está siguiendo desde ayer y sí. Se ve que hoy tiene problemas. Sí. Como decía, desde el año 85... han sido muchos los fondos que se han puesto en marcha, más de 700 millones de euros y bueno, pues antes hacía un poco la relación de estas inversiones que se han producido y he sido yo. Y ahora se trata de que el paradigma de la Unión Europea que ha significado la crisis de 2020 y el cambio de actitud que ha tenido la Unión Europea, que seamos también nosotros capaces de trasladarlo a la ciudad de Ceuta. En el año 2012 la crisis fue una crisis financiera, una crisis que podía haberse llevado por delante todo el sistema financiero español y europeo, diría yo, y en este caso ha sido una crisis sanitaria, pero también la respuesta de Europa ha sido totalmente diferente. Yo creo que eso ha hecho la compra centralizada de vacunas, por ejemplo, la emisión de estos bonos de deuda de 750.000 millones de euros. Creo que esto ha hecho que la salida que vayamos a tener vaya a ser mucho más rápida que la que tuvimos en el año 2012. Por eso, a pesar de los mensajes negativos que podemos ver últimamente en medios de comunicación sobre cuál va a ser el futuro económico de Europa, creo que tenemos que ver la parte de la oportunidad en el mismo. Quería analizar también con vosotros
en esta parte de los fondos europeos, lo que se ha gestionado en el año 2014-2020, y solamente por la parte de la ciudad autónoma, porque la parte del Estado la gestionan ellos directamente y no tengo datos ni de ejecución ni de si finalmente parte de los que no se ha ejecutado en el 14-20 será incluido en el año 2021-2027. Pero tenemos en el FEDER 57 millones de euros y en ellos podéis ver proyectos tan importantes como las ayudas a pymes, la reprogramación que se hizo para el Ceuta Resiste, el Safe City, la remodelación del alumbrado público o el gasto COVID sanitario. Y en la parte del Estado, la estación marítima. Para el año 2021-2027 tenemos un nuevo periodo de programación. Estamos hablando de aproximadamente otros 50 millones de euros para la ciudad de Ceuta y como veis en esta presentación, bueno, pues se puede ver que se divide en la parte de FEDER, en la parte de crecimiento inteligente, las ayudas a las pymes, la inversión en empresas de Ceuta y en el polo digital. Y una parte muy importante también con el desarrollo sostenible y con la energía que se ha puesto tan de moda en estos últimos tiempos por la crisis de Ucrania. Si veis, ya en esta diapositiva se puede ver la transición que se ha producido entre en qué invertimos los fondos 14-20 y en qué los vamos a invertir estos del 21-27. Hemos pasado de ser eminentemente inversores en infraestructura pública a ser eminentemente tecnológicos y digitales, por esa transición que la consejera también hacía referencia a ella en cuanto a la transición digital que se está produciendo en las ciudades de Ceuta y Melilla. Para este programa del Next Generation, como decía antes, las palancas ya no se llaman FEDER y Fondo Social, ahora son las palancas donde tenemos que invertir. Bueno, pues están aquí expuestas. Hay 4 objetivos fundamentales que tienen que ver con la cohesión territorial, con la resiliencia de los Estados miembros, impulsar la transición ecológica y digital. Y ahí la del centro no la veo. El impacto no importa. Y, como decía, los fondos del Next Generation cambia toda la terminología que tiene que ver con la aplicación de fondos europeos y se refieren más ahora a todo lo que tiene a las palancas y en esos 27 palancas o formas de invertir. 54 millones de euros para Ceuta. No sé si no hemos saltado alguna. A ver, sí. No, ya está. Aquí, ya estamos. 54 millones de euros y estos son las principales partidas de gasto que tendremos y que tienen que ver con esa parte del plan estratégico que la ciudad cree que debe de implantarse en la ciudad de Ceuta. Como veis, están anualizadas en 3 años, 21, 22 y 23. Yo creo que al final esto se irá hasta el 26 porque poner en marcha todas estas medidas significan poner en marcha procedimientos de contratación que en muchos casos se alargan en el tiempo por las necesidades de la propia ley de contratos y por el cumplimiento de la propia ley de contratos. Podéis ver ahí las fundamentales, no las voy a leer todas porque si no os voy a aburrir, pero tenemos turismo, derechos sociales, itinerarios de inclusión social, violencia sexual, accesibilidad de viviendas, la digitalización de la gestión hídrica, la movilidad, la rehabilitación de edificios privados, las viviendas de alquiler social, para guarderías, para residuos, aceleradoras culturales, para el comercio, para la rehabilitación del patrimonio cultural, para la administración electrónica, que tan importante es en estos días, para la remodelación de los mercados,
Pero además se está poniendo en marcha, a través de la vicepresidencia del Gobierno de España, de la ministra Calviño, los denominados proyectos estratégicos, que se llaman. Son proyectos que se incardinan dentro de los PERTES, y que, bueno, pues ya el año pasado la ciudad de Ceuta presentó 3 proyectos estratégicos a la ministra Calviño. Uno fue un nuevo puerto deportivo, otro fue un centro para el alojamiento, es decir, un hotel con una parte y unas oficinas para las empresas tecnológicas, y que también dieran sustento y apoyo a toda una parte comercial que necesitaría este nuevo puerto deportivo, y también una escuela de pilotos. A alguien le puede resultar extraño que la ciudad solicite una escuela de pilotos, pero es que somos el único territorio de Europa que tiene un helipuerto civil con pasajeros. Entonces, esa especialidad o esa especificación o esa especialidad de la economía que tiene la ciudad de Ceuta, que es ser el único territorio que tiene un helipuerto civil, pues ¿por qué no aprovechar todo su potencial? Y dado que no hay pilotos en el resto de Europa, faltan pilotos de helicópteros para los helicópteros contra incendios, los sanitarios, los de los propios charter que utilizan determinadas personas para moverse por el territorio. Para nosotros, para nuestros propios vuelos ordinarios también faltan pilotos. ¿Por qué no un proyecto estratégico de pilotos? Y eso fue el año pasado, pero es que este año 2022, en esa ampliación de los 7.700 millones que os decía antes, nos han pedido que incluyamos más proyectos todavía, y hemos incluido en esa parte la ciudad de la FP, que tenemos a disposición de la ciudad la cesión del hospital militar. Entonces allí hay muchos metros cuadrados que pueden ser aprovechados para la formación de nuestros jóvenes. Somos de los territorios donde más abandono escolar hay. Vamos a aprovechar ese espacio y bueno, pues que hay buena sintonía con el Gobierno de la Nación en cuanto a que en esa infraestructura pueda ir la ciudad de la FP. Y además, ¿por qué no podemos atraer, importar cerebros y talento? Porque no hay desarrollo de un territorio si no hay cerebros y talento. Todo parte de las personas, y sin personas no vamos a llegar muy lejos. Es una de las premisas, de los ejes, de los pilares que tiene la Consejería de Hacienda. Luego también hemos solicitado a la ministra Calviño que se incluya en esos proyectos estratégicos un fondo que sería ayudas a la inversión de empresas a fondo perdido. Es decir, que nos den una cantidad, imaginemos 20 millones de euros, para que nosotros hagamos unas convocatorias libres, en libre concurrencia, para que se presenten proyectos empresariales específicos para la ciudad de Ceuta. ¿Y por qué no incluirlos en los PERTES? Que seguro que lo habéis escuchado. Los PERTES para la automoción, los PERTES para la agricultura, los PERTES para la industria. Pues porque nuestras empresas, las empresas ceutíes, no tienen el volumen de negocio suficiente, ni tienen la entidad ni el tamaño suficiente para poder presentarse a esos PERTES. Hay 11 PERTES a nivel nacional, que son proyectos de especialización. Como no tenemos ese proyecto de especialización, le hemos pedido a la ministra Calviño que a raíz o ya que se presenta el proyecto estratégico de Ceuta, el plan estratégico de Ceuta, que vaya un plan específico de financiación de determinados proyectos que son los que la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Asamblea de Ceuta quiere para nuestro territorio. Y de esta forma tendríamos acceso a esta nueva financiación que, si no de otra manera, se quedará en un cajón desafortunadamente. Y luego otro proyecto que hemos incluido es la posibilidad de mejorar toda la red eléctrica del puerto. ¿Por qué? Porque queremos atraer barcos que puedan suministrarse de energía eléctrica en la ciudad y que sea energía limpia, energía que provenga del hidrógeno. Ahora mismo todos los puertos europeos están trabajando en esta energía verde,
porque evidentemente, como decía antes, lo vuelvo a repetir, la guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiarnos el modelo energético de Europa y hemos incluido como proyecto estratégico solicitado a la ministra Calviño pues esa necesidad de mejorar toda la infraestructura eléctrica del puerto de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Como pueden ver, toda esta inversión de la Unión Europea más la inversión ordinaria del propio Estado, que vendrá en los presupuestos generales del Estado, significa una ingente cantidad de posibilidades de acceso a financiación que tenemos que aprovechar. Y eso va a determinar la estrategia de futuro de Ceuta, en cualquiera de los casos, y aunque solo sea inversión pública. Esta parte de aquí, si me permiten explicarla un poco, sería aquí lo que es actualmente el poblado marinero, se me ha ido para adelante, el poblado marinero, y delante estaría ubicado el puerto deportivo. Y esta parte de aquí sería una zona de ocio y de recreo. Y esta parte de aquí iría ubicada el hotel con las oficinas para todo lo que tiene que ver con los entornos tecnológicos. Esto sería el helipuerto y donde podría ir instalada la escuela de pilotos si finalmente obtuviera financiación. En este caso, que también ha habido mucha contestación política en contra de este proyecto, me gustaría decir que en este caso la financiación sería de aproximadamente unos 16 millones de euros y 11 millones de euros vendrían de la financiación privada, es decir, que no sería un proyecto que financiase la Ciudad Autónoma de Ceuta o la Unión Europea en su caso, ni en su totalidad, ya que un 60% sería aportado por la financiación privada. Y estamos hablando de una ingente cantidad de millones de euros. Bueno, como decía antes, quería hacer un apartado específico a la crisis migratoria de mayo, porque yo creo que eso lo ha cambiado todo también. Ha determinado un antes y un después de la respuesta del Estado a las ciudades de Ceuta y Melilla. Ha determinado que haya un cambio en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Y ha determinado que, bueno, pues hayamos tenido la apertura de la frontera en mayo del 2022 de la forma que la hemos tenido y la próxima apertura de la aduana comercial en el próximo mes de enero si todo va bien. Yo quiero destacar aquí que la complicidad del Gobierno de la ciudad con el Gobierno de la Nación, con el Estado, creo que ha sido fundamental y determinante, porque había voces que decían que lo que teníamos que sacar eran los tanques a la calle, pero nosotros hemos querido poner de relevancia la solidaridad del pueblo de Ceuta, el poder de acogida del pueblo de Ceuta, y creo que no hay mejor foto que refleje la realidad de ese día, de esos días, que esta que os he traído aquí, ¿no? Porque lo primero fue atender a las personas con derechos, personas con familias, personas que podrían ser nuestros padres, nuestros hijos, cualquiera de nosotros, porque ¿quién no intenta buscar un futuro mejor para su familia? Cualquiera de nosotros lo haría, y en ese caso y esos días se produjo esa situación. Sin embargo, fue un golpe importante para la confianza de los ceutíes, y creo que el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de la Nación estuvo a la altura de las circunstancias, demostrando que en esos momentos lo importante era Ceuta y no medidas electorales, no medidas populistas que lo único que hubieran hecho hubiera sido agravar la situación de enfrentamiento entre España y Marruecos. Nosotros vamos a seguir siendo leales y responsables con el Gobierno de la Nación, sea del color político que sea, y no se nos caen las prendas, no se nos va a caer. Vamos a seguir haciendo, y volveríamos a hacer lo mismo si volviera a suceder lo mismo, lo que ya pasó. Pero también es importante que la frontera cuente con todos los medios que necesite, porque la inmigración irregular debe ser controlada y debe ser ordenada, y debe sobre todo atender a aquellos niños que están entrando en la ciudad de Ceuta, que es verdad que son acogidos por la ciudad
pero es verdad que donde mejor están los niños es con sus entornos familiares, y tenemos que intentar poner todo lo que sea posible, tanto por parte del Estado como por parte de la ciudad, para atajar esta situación de emergencia humanitaria y que en su momento también fue sanitaria. Acordaros que en el año 2021, en mayo, estábamos todavía con la COVID y la situación de 15.000 personas en la ciudad de Ceuta sin saber si traían o no traían la enfermedad, y la posibilidad de colapso que se podía haber producido en el hospital de la ciudad. Hay futuro y hay confianza, y eso es lo que yo quería deciros, ¿no? Que a partir de estas crisis y de ese contexto que yo decía que había que hacer, disculparme si me he alargado un poco antes, pero hay que conocer cuál es el contexto en el que nos movemos para saber cuáles son las decisiones que se toman, por qué se toman y hacia dónde queremos seguir caminando. Yo he puesto aquí algunas medidas estratégicas que creo y considero fundamentales para el desarrollo de Ceuta, y coinciden con las que ha desarrollado Dunia, con lo cual voy a intentar resumir o explayarme en aquellas que Dunia ha pasado un poco más por encima, porque yo creo que en un 98% de las mismas coincidimos. Ceuta tiene la mejor fiscalidad europea en el norte de África, y esa es la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque le cuesta muy poco dinero al Estado, le cuesta muy poco, y sin embargo a nosotros nos da una capacidad de crecimiento limitado, evidentemente porque nuestro territorio es lo que es, pero una capacidad de crecimiento en nuestra confianza, en atraer talento, en anclar ese talento en la ciudad de Ceuta, en que los cerebros que se van a estudiar fuera muchas veces retornen y vuelvan a su ciudad, o que venga talento de donde venga, ¿no? Pero que aprovechemos esta fiscalidad, que es la mejor que tiene Europa, para ponerla a disposición de todas las empresas. Y para ello tenemos que hacer una cosa fundamental, que es mejorar nuestro régimen económico y fiscal especial. Mejorarlo, ¿por qué? Porque si hemos cambiado las propuestas de inversión de los fondos de cohesión de la Unión Europea, porque hemos cambiado las necesidades que tiene la ciudad, evidentemente las empresas que vengan tienen otras necesidades fiscales, y necesitamos modernizar nuestro régimen económico fiscal especial. He puesto ahí el impuesto de sociedades porque llevamos un año y poco, yo creo, solicitando que el Estado incluya una modificación del impuesto de sociedades. Cuando se habla de impuestos es muy aburrido, pero es fundamental aclarar que modificar el impuesto de sociedades significaría dar continuidad a ese camino que se inició con la bonificación en la tasa de juego al 50%. ¿Y por qué? Porque con la modificación del impuesto de sociedades que pretendemos, se pretende que las empresas que creen empleo en Ceuta, es decir, a ninguna empresa se le va a bajar los impuestos porque sí, sino siempre que lleve aparejada la creación de empleo en Ceuta, se le bonificará hasta 200.000 euros en la cuota resultante del impuesto de sociedades durante los 4 primeros años de implantación de esa empresa en Ceuta. ¿Eso qué significa? Que durante 4 años, a través de esta bonificación en el impuesto de sociedades, las empresas no pagarán la mitad del sueldo de los empleados que tengan en la ciudad. Con lo cual, al Estado le cuesta muy poco, porque el crecimiento de la ciudad es limitado, somos lo que son, 19 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes, pero para nosotros significa la posibilidad de atraer muchísimas empresas del ámbito tecnológico o que puedan prestar servicios de back office a grandes corporaciones. Imaginaros, Vodafone, que está ahora en el Parque Tecnológico de Málaga, ¿no? Y tiene 600 empleos y dice, bueno, pues yo me voy a llevar a Ceuta mi servicio de recursos humanos, que son 10 personas, y me voy a bonificar en el impuesto de sociedades por cada trabajador hasta 200.000 euros.
pues a nosotros nos viene estupendo, porque son 10 empleos que se crean en Ceuta, de gente que vive en Ceuta, que compra en Ceuta, que va al cole, que utiliza los servicios públicos y que genera riqueza. Y esta bonificación, que tan fácil es como lo que acabo de explicar, pues nos cuesta mucho trabajo que vaya incluida en alguna modificación que el Estado quiera, sobre todo porque como ahora estamos con el tema del dumping fiscal y las luchas que tenemos entre los partidos políticos a nivel nacional por bajar impuestos, subir impuestos y demás, pero es que para nosotros no tiene nada que ver. Nosotros somos diferentes en ese sentido. Nosotros necesitamos tener este régimen económico y fiscal que ya en el año 1863 se dieron cuenta de que era fundamental, pues más ahora en estos momentos en el que el entorno digital ha cambiado. Necesitamos que se modifique la ley del IVA, nuestra ley del IPSI, y que se adapte a la ley del IVA o a la ley del IGIC, que es el impuesto canario, que se parece, es un híbrido entre el IVA y el IPSI. En la tasa Tobin y la tasa Google hemos pedido que se incluya una bonificación del 50% para los residentes en Ceuta y en Melilla. Que la financiación autonómica, lo decía Dunia, se asegure mediante ley. No puede ser que si el Estado no consigue aprobar los presupuestos, que nosotros nos quedemos sin parte de la financiación autonómica. Eso significa un quebranto a la Hacienda, que ya os contaré cómo lo pasamos el año 19 y 20. El 20 recuerda lo que lo conseguimos al final, después de estar todo el año pidiendo y pidiendo que por favor habilitaran los créditos de las subvenciones nominativas. Debe de haber, la financiación autonómica debe de quedar clara. Y luego que cada vez que se apruebe un impuesto nuevo, y ahora estamos en ese debate, se incluya la bonificación para Ceuta y Melilla del 50% con carácter general. Esto ya sucede en la Ley de Base de Régimen Local, donde para determinadas tasas ya viene establecido ese 50% para Ceuta y Melilla, pues que se establezca a nivel general y de manera, sin que haya que recordarlo en cada una de las nuevas imposiciones que vayan surgiendo, que se tienen que acordar de que nosotros necesitamos ese 50% de bonificación. Esto en cuanto a las modificaciones de nuestro REF, yo creo que son básicas y fundamentales. Otro punto que Dunia, la consejera, ha relatado, discúlpame que te llamo por tu nombre y estamos en público, pero ya la confianza, es un apoyo expreso y decidido al sector tecnológico, y en esto quiero hacer un especial apartado porque hemos trabajado muchísimo gracias a servicios tributarios de la ciudad, a un funcionario ejemplar que es el director de la Oficina de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, y en el ámbito de Procesa, pues a todo el equipo directivo, a Pepe Diestro, a Guillermo Martínez, a José Ramón Olmedo, que han trabajado también de manera insistente en que esto pudiera desarrollarse y pudiera empezar a crecer. Las empresas tecnológicas, nosotros es verdad que empezamos con las del juego online, es verdad que tuvimos mucho apoyo de estas empresas cuando empezaron a llegar y a arribar a la ciudad. Nosotros pusimos alfombra roja al desarrollo de estos proyectos. Llevamos aproximadamente más de 40 empresas de juego online ya instaladas en la ciudad, más de 500 empleos directos creados en la ciudad y más de 6.000 metros de oficina, 6.000 metros cuadrados de oficina alquilados. Pero el sector del juego online era solamente la punta de lanza, era solamente el sector que nos haría creernos que somos capaces de montar toda la estrategia de tener un nuevo sector económico dentro de la ciudad. Porque todo lo que tiene que ver con los entornos digitales hace que el desarrollo de los territorios de Ceuta y Melilla sean posibles. Durante muchísimos años nos hemos debatido entre fabricar en Ceuta, crear en Ceuta para exportarlo, pero eso es carísimo y no podíamos competir con territorios como China, como la India, donde la mano de obra es infinitamente más barata. Sin embargo, vender a través de la red, pues para Ceuta y Melilla es fantástico, porque
No hay fronteras. No hay costes económicos que hagan que el servicio sea más caro. Vamos a aprovechar esas posibilidades. Y como decía, empezamos por el juego online, pero es que ya tenemos el proyecto del Open Future, 16 proyectos empresariales de startups que ya se están desarrollando en Ceuta y que tienen que ver con proyectos sanitarios. No sé si sabéis que una de las startups, por ejemplo, ya vende a hospitales en otros sitios del territorio nacional, todo lo que tiene que ver con el laboratorio humano que tenemos aquí también en la universidad, aquí abajo. También hay empresas turísticas de startups que ya venden a otros ayuntamientos la forma de gestionar la venta de actividades turísticas dentro de los territorios. Hay proyectos culturales, proyectos educativos de cómo poder enseñar a través de las pantallas de una forma fácil y ágil a todo el resto del mundo. Y todo eso son proyectos que han crecido a través de Procesa, de Telefónica y del proyecto del Open Future, del que yo me siento absolutamente orgullosa, porque además empezaron a trabajar en el año 2020, en plena pandemia, dificilísimo poder traer a los mentores, que eran los que les decían a los empresarios, a estos jóvenes, cómo tenían que poner en marcha la empresa. Pues a pesar de toda esa dificultad, hemos salido adelante y ya vamos por la 4ª convocatoria de proyectos del Open Future. Pero además es que estamos trabajando con la Fundación Incide y la Cámara de Comercio en la posibilidad de que creemos un centro de transferencia del conocimiento de la universidad, con la Universidad de Granada, a la empresa. Eso significa que en un mismo entorno va a estar la universidad, la Cámara de Comercio, la Administración Pública y los propios empresarios. Y esa transferencia del conocimiento en los entornos digitales va a hacer también que todo lo que tiene que ver con las empresas de este sector puedan todavía crecer más. Y una parte importantísima es que para que este ecosistema funcione tiene que haber, como decía antes, personas formadas. Y para ello Procesa ha puesto en marcha pues más de 700 plazas en estos próximos meses, de aquí a diciembre, que tienen que ver con el diseño de productos gráficos, gestión comercial y call center, diseño gráfico, seguridad en entornos virtuales, competencias docentes de formación profesional a través de la red, el diseño de páginas web, también formación para las empresas de juego online y algo de lo que esperemos que veamos pronto resultados, y es la instalación en Ceuta del primer call center con más de 100 empleos directos creados de aquí a diciembre, con lo cual este entorno tecnológico que está creciendo, que está en ciernes, que está muy beta todavía, hay que darle mucho apoyo y todo el impulso que desde la ciudad, desde el gobierno de la ciudad podamos, y desde todos los grupos políticos de la Asamblea también, para que siga creciendo y siga en esa pista de despegue hacia un nuevo modelo económico que yo estoy convencida que pronto será. Otro de los puntos, estas son algunas de las operadoras de juego online que ya están trabajando en la ciudad, y podéis ver aquí que tenemos de las primeras marcas, y no solamente de juego online. Por ejemplo, esta empresa Sisal es una empresa de asesoramiento jurídico que apoya a las principales empresas de juego online y también desarrolladores de páginas web. Otro punto tiene que ver con la reactivación del comercio. Dentro del plan estratégico, la reactivación del comercio tiene que ser un punto importante. Ceuta, como decía antes, el 30% del sector económico de la ciudad está basado en la estructura económica del comercio y debe ser fundamental. Tenemos que hacer que la gente se sienta atraída por nuestro comercio, los que vivimos aquí, que compremos aquí, y los que viven fuera de Ceuta, pues que puedan venir a Ceuta a comprar, tanto al otro lado de la frontera como los peninsulares. Y para ello nosotros ya desde hace tiempo venimos solicitando al Ministerio de Hacienda que nos permita rebajar el IPSI al 0,5% de todos los productos. Yo lo sigo pidiendo y lo sigo insistiendo. También, por supuesto, la aduana comercial, los nuevos nichos de mercado que abre la aduana comercial tienen que ponerse ya encima de la mesa.
Tenemos que reforzar a las administraciones públicas. Más infraestructuras públicas, más defensa, más justicia, más sanidad, más educación y cultura, más fomento, más industria y más medio ambiente. En este ámbito, Duni ha dicho muchísimas de las medidas que yo tenía incluidas, ¿no? Reforzar la Policía Nacional, la Guardia Civil, las instalaciones que tienen en nuestra ciudad, los aprovechamientos de los cuarteles del Ministerio de Defensa en interés del desarrollo de viviendas o del sector comercial y empresarial, acelerar la base única que tanto tiempo lleva encima de la mesa y que no termina de despegar, establecer en Ceuta un centro de formación para tropa o para la Guardia Civil o para la Policía Nacional o para oficiales del Ministerio de Defensa. Abordar un plan integral de mantenimiento de todos los cuarteles que hay en la ciudad y que en algunos casos pues están en muy malas condiciones. En el ámbito de justicia, reforzar las plantillas de esta competencia tan importante como es la justicia, es quien nos da la libertad y es fundamental la nueva oficina judicial, la implantación de las nuevas tecnologías en este ámbito y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. En sanidad, abrir de una vez el centro de salud del Tarajal, construir nuevos centros de salud y una cosa muy importante, declarar a Ceuta y Melilla como áreas de difícil desempeño y cobertura de la profesión médica. Es muy difícil que vengan a Ceuta médicos y son fundamentales para tener los mismos servicios que el resto de ciudadanos de este país. Es que estamos compitiendo con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas pues también les faltan médicos. Entonces nos hacemos la competencia unos a otros y los que peor posicionados estamos en esa materia somos los ceutíes y los melillenses y al final eso significa que tenemos menos servicios públicos. Eso no puede ser. En educación y cultura, una dirección general específica para Ceuta y Melilla, que conozca cuáles son los problemas de Ceuta y Melilla. Iba a decir una cosa, no voy a decir. Lo voy a decir. Iba a decir que no puede ser que con el plan de empleo estemos poniendo parches. No puede ser. En educación necesitamos personal. Es que la educación es el mejor ascensor social que tenemos a disposición de nuestros niños. Y necesitamos formar nuestro talento y la educación es básica, es la mejor inversión que puede hacer esta administración y la Administración General del Estado. En el área de fomento, aprobar el Plan General de Ordenación Urbana definitivamente, ya pasó por pleno la aprobación inicial, crear fondos, crear algún plan que proteja los fondos marinos, desarrollar un plan de mantenimiento de nuestro litoral. Tenemos mucho litoral, las playas este año hemos tenido el problema que hemos tenido y hay que mejorar la planificación y su mantenimiento. Y otro de los aspectos que consideraba fundamentales es mejorar la conectividad con la península. Nosotros le propusimos al Estado la modificación de un Real Decreto para que se estableciese en ese Real Decreto un tope a cada una de las rotaciones de los barcos. Entonces, el barco que quiera operar en la línea Ceuta-Algeciras durante 3 rotaciones o en 3 rotaciones Ceuta-Algeciras, Algeciras-Ceuta tiene que tener un precio máximo. Y de ese precio no se puede mover. Eso se puede establecer a través de un Real Decreto y nosotros le hemos pedido al Estado en diversas ocasiones que regule ese precio máximo para las rotaciones en Algeciras y Ceuta. Hasta la fecha no lo hemos conseguido, pero es la única manera de que toda esa inversión que hace el Estado para que todos podamos viajar a un precio decente, para los residentes en Ceuta y Melilla al 75% de bonificación, pues que también puedan venir gente de la península a visitarnos sin tener que pagar esos precios astronómicos. Turismo. Como sabéis, en el plan del MRR, antes decía que había 10 millones de euros para los próximos años. Bueno, pues aprovechar esos recursos para un nuevo plan turístico, para mejorar la competitividad del destino, para establecer nuevos productos turísticos y venderlos a través de la agencia y potenciar la marca y la imagen de la ciudad de Ceuta. Y voy a decir una cosa que dice todo el mundo, ¿no? Vaya, no pensaba que Ceuta era así cuando vienen a conocernos, ¿no? Y creo que esa frase tan manida tenemos que intentar
quitarla del imaginario del resto de, vamos a decir, de conciudadanos españoles, al menos, ¿no? Que al menos nuestros conciudadanos españoles sepan quiénes somos y dónde somos. Otro punto importante es el puerto, y Dunia, la consejera, lo ha explicitado anteriormente. Tenemos una posición estratégica frente a un puerto tan importante como el de Gibraltar y también el de Algeciras. Vamos a aprovechar ese triángulo perfecto que puede darse entre Algeciras, Gibraltar y Ceuta. Vamos a aprovechar nuestro régimen económico y fiscal y los aprovechamientos energéticos que podemos hacer del resultado de esta crisis y de la nueva reorganización energética que se está haciendo en la Unión Europea. En definitiva, yo he planteado 7 aspectos de ese nuevo plan estratégico. Hay muchísimos más en los que podemos trabajar, pero creo que debemos centrar el tiro. Si nos desbordamos en cuanto a objetivos, al final es muy difícil que consigamos todos. Pero si conseguimos algunos de los que he podido resumiros en esta mañana, creo que seremos capaces de avanzar. Un trabajo apasionante, el que nos queda por delante. Yo siempre creo en esta frase: más Ceuta, más España y más Europa. Por ahí pasa el futuro de Ceuta, y me vais a permitir esta licencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero no haberos aburrido mucho. Vamos a ver si se anima alguien de los que tenemos a distancia para hacer una pregunta que no sea difícil. Para hacer preguntas. Vamos a ver. No me deja cerrar esto. Bueno. Porque no hay preguntas. No. Vamos a darle la oportunidad a través del chat. No sé si saben que pueden hacer las preguntas de viva voz. Simplemente con activar el micrófono. Supongo que me están oyendo, y tienen una opción que es levantar la mano, que nos diría a nosotros que alguien quiere hacer una pregunta. La estoy señalando yo ahora. ¿Dónde tengo yo para ver a los que están conectados? Ah, es aquí. Aquí vamos a ver los que están conectados, por si alguno quiere decirnos algo. Se dan cuenta, no es porque yo tenga un Mac y esto Windows, es porque estamos usando la aplicación desde bajándomela de la web. En cambio, cuando yo me conecto en mi ordenador, yo tengo la aplicación instalada en mi ordenador. Por eso decía, no funciona igual que cuando yo la uso. Claro, porque yo uso la aplicación que está instalada. Y ahora lo estamos haciendo desde la misma web. No sé si alguien querrá preguntar alguna cosa. Si no, yo sí he tomado nota aquí de algo. En primer lugar, habéis coincidido las dos consejeras y me alegro mucho, porque tú sabes que es algo que siempre hablo yo, en la importancia que tiene la imagen que tenemos Ceuta y Melilla para el resto de los españoles, para los europeos. Dentro de ese desconocimiento general, lo que hay es una imagen muy mala. O sea, porque todas las noticias que salen de Ceuta y Melilla son noticias de problemas en la valla, de problemas de tráfico de drogas, son siempre noticias desagradables. Pero, claro, las noticias son noticias. Cuando, hablando, como tú dices, cuando te preguntan esto, cuando hablas, dices, hombre, es que yo vivo en Ceuta y yo, si hay un salto a la valla, yo me entero porque lo veo en el telediario. A mí, en mi vida diaria, no me afecta que haya un salto a la valla. Efectivamente, hay muchos menores extranjeros no acompañados. Las cifras que daba la consejera de Melilla, yo el tema de la inmigración es que lo trabajo bastante. Claro, Madrid tiene acogidos 500 y pico niños en régimen de menores extranjeros no acompañados. Madrid, con la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid. Quiero recordar que la comunidad que más tiene es el País Vasco, que tiene 700 y algo. Claro, cuando dicen, no, es que Melilla normalmente sobrepasa 1000. No hay. Pero vamos, en situación normal, no hay color, no es un esfuerzo. Entonces, pero yo creo que, como digo también siempre, esto no debe ser un castigo divino. Las dos administraciones, las dos ciudades deben tomar alguna iniciativa
que no vale solamente un anuncio que se vea en las playas, porque eso no vale, que tampoco se puede basar en negar la realidad, porque la realidad está. O sea, no, lo que tiene que ser es contar la verdad bien contada, y pues hay que hacer algo, a lo mejor traer aquí más. Cuando yo comentaba antes, cuando estuve en la comisión esta de insularidad del Senado, ninguno de los senadores, salvo la de Ceuta y la de Melilla, habían estado nunca en Ceuta y Melilla. Claro, es como si le estuvieras hablando pues de Filipinas, es una cosa que les suena por verlo. Habría que hacer algo, de alguna forma, no sé qué os parece. Yo creo que mejorar la imagen de Ceuta y Melilla es necesario, también difícil y complicado, porque lo que sale en las noticias es lo que sale en las noticias, y desafortunadamente son los saltos a la valla, ¿no? Creo que, por ejemplo, empezar a trabajar en el Comité de las Regiones y estar en la REPER me parece una labor institucional de representación o de presentación de la imagen de Melilla, en este caso, muy, muy interesante para el futuro, y que nosotros, desde que estuvimos en Bruselas, también estamos valorando ver cómo la hacemos, si a través de una asesoría técnica, si a través de funcionarios de la propia casa. Pero uno se plantea y dice, una campaña de publicidad a nivel nacional, seguir trabajando como lo venimos haciendo con aquellas... no lo he desarrollado mucho, porque creo que estos días lo desarrollaréis, con aquellas especificidades del turismo, por ejemplo el turismo deportivo, el turismo náutico, el turismo de congresos, que al final traíamos a muchas personas que se convertían en embajadores de la ciudad y que decían, pues me ha sorprendido la ciudad gratamente. Hay muchas formas de intentar cambiar la imagen. Es verdad que hemos tenido un parón de 2 años porque la pandemia ha hecho que la movilidad sea difícil, pero también es muy complicado el contrarrestar esas imágenes que salen en el telediario, que, como bien dices, en la vida ordinaria y diaria de todos no nos afecta, porque muchas veces nos enteramos cuando llegamos a casa, cuando vemos las noticias, pero es complicado hacer que cambie esa percepción. Claro, tenemos que intentarlo. Sí, esto es una labor de todos, ¿eh? Sí. No solo Tú del sabes que gobierno. nosotros lo hacemos. Sí, por supuesto. Pero no solo del gobierno de la ciudad, no. De los partidos políticos de la Asamblea. Hay partidos políticos en la Asamblea que se dedican a ir a congresos en otros sitios y a decir lo mal que está Ceuta, lo mal que se vive en Ceuta, las pocas inversiones que se hacen en Ceuta, que somos lo peor de lo peor. Si nosotros mismos no creemos en nuestro territorio, flaco favor le estamos haciendo al futuro de Ceuta. Eso además tiene un efecto colateral peligrosísimo, porque si tú trasladas a la sociedad española que estas 2 ciudades son 2 problemas, son 2 ciudades generadoras de problemas, pues pudiera ser que un día la sociedad española pensase que los problemas es mejor quitárselos. Hombre, yo espero que eso no pase nunca. No pasa nunca, pero es cuestión de no fomentarlo. No, pero porque no somos un problema. Sí, pero si tú vas trasladando, efectivamente. Pero es cierto que yo siempre digo, no yo somos me un asombro problema. Que haya Tenemos gente, problemas. Efectivamente. Pero no somos un problema. Es más, somos una oportunidad. Estas 2 ciudades occidentales, europeas, porque somos españoles, pero somos europeos, situadas en el continente africano, con la posibilidad que tienen de irradiar todas las ayudas que hay de la Unión Europea, si es que la Unión Europea, si de verdad supiese lo que son estas 2 ciudades, tendría sendas oficinas de la Unión Europea aquí. No es que nosotros tuviéramos que ir allí, sino que tendrían ellos oficinas aquí. Oye, qué buena idea si esa. Estoy sobre el terreno de la acción exterior que estoy haciendo, si lo tengo aquí. Sí, qué buena idea. Pero es que eso es una labor que hay que hacerla día a día. Quería dar una noticia también, porque las 2 habéis hablado del Estatuto de Autonomía. El próximo informe del Observatorio de Ceuta y Melilla, que se lo hemos encargado a Adolfo Hernández Lafuente, que sabes que es un especialista en ambos estatutos de autonomía, pues trata precisamente del estado actual de los 2 estatutos, de cómo si han desarrollado todas sus posibilidades o aún no, y las posibles mejoras que se pueden hacer. Está trabajando en él, y hace poco, hablando con él, me dijo que para diciembre va a estar. Y también lo presentaremos, como estamos haciendo ahora, en las 2 ciudades, en Ceuta y en Melilla, porque creemos que merece la pena que se divulgue en las 2 ciudades.
¿Hay alguna pregunta en el público? Porque si no parece que doy la conferencia yo, eso tampoco está bien. Adolfo tenía una idea sobre el Estatuto de Autonomía. Yo creo que él pensaba que no estaba suficientemente desarrollado. Él y que dice tiene que no está suficientemente desarrollado. Tenemos capacidad de trabajo. Está bien escucharlo y ver qué es lo que opina, pero es verdad que las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son claras en cuanto a la organización y a la base territorial de Ceuta y Melilla como municipios, y a partir de ahí somos municipio primero y luego ciudad autónoma, y yo creo que es al revés, o yo quiero que seamos al revés, primero ciudad autónoma y luego municipio. Sí, pero en esto, que también es verdad, porque las últimas sentencias van en orden a tratarlo como si fueran entes locales. Sí. Pero hay una cosa, los jueces van a aprobar las leyes, y las leyes se pueden hacer en el Congreso. Efectivamente. O sea, que es que ante estas cosas hay que tener una reacción, hay que ser proactivo, es decir, bueno, efectivamente, hay una ley que nos limita porque es una ley que está hecha para la Generalidad de España. Pero nosotros somos dos cosas muy particulares, sí. O sea, que no queremos... como decía la consejera, no queremos estar pidiendo todo el día, pero también hay que pensar una cosa cuando nos dice, es que vosotros tenéis el transporte subvencionado, y yo siempre hago el símil, digo, bueno, es que cuando yo cojo el barco de Algeciras a Ceuta, es como cuando tú coges un medio de transporte público para ir, pues por ejemplo, desde Madrid a Navalcarnero. Claro. ¿Cuánto te cuesta a ti ir en autobús de Madrid a Navalcarnero? Pues a mí me debería costar igual coger el barco. Pero independientemente de que viva en Ceuta, ¿no? Porque el que va de Madrid a Navalcarnero no le piden ser de la Comunidad de Madrid, sino es que el barco... ¿Y quién paga eso? El Estado. Dice, hombre, es que es una carga para el Estado. Y la vía que va de Madrid a Navalcarnero, y la carretera, y el aeropuerto de Madrid, y el aeropuerto de Bilbao, es que eso, ¿quién lo paga? Está claro. Porque yo también pago el aeropuerto de Bilbao, y no he ido en avión nunca a Bilbao, y lo estoy pagando. En nuestra Constitución, la solidaridad. Claro, pero si yo no me quejo de pagar el aeropuerto de Bilbao, lo que no me gusta es que me echen en cara que me subvencionan el barco cuando es la única forma que yo tengo de salir de aquí. O sea, que no es... Pues tenemos, claro, a los sitios que voy yo me oye muy poca gente, ya lo sabes, pero hay que decirlo, y tienen que decirlo nuestros parlamentarios, y cuando piden una subvención o decir, señores, que es que no estamos pidiendo nada más que lo que tiene un pueblecito que está al lado de los Picos de Europa en Asturias, y tiene su carretera y le llevan el agua y le llevan la luz, y en invierno cuando nieva pues hay unas máquinas de obras públicas. Nosotros eso no lo tenemos, no lo necesitamos, pero tenemos otras cosas. Efectivamente. Bueno, no hay nadie que nos ponga nada. Pues entonces, si no tengo nada más, pues, muchísimas gracias. Gracias, Titi. Yo creo que está muy bien estas ideas que nos habéis planteado, porque muchas veces tienes que reflexionar de lo que está pasando, y también es muy bueno que sepamos qué se está haciendo. No vas a entrar en detalle, que hoy habéis entrado en mucho detalle, pero una idea general es decir, bueno, se está haciendo esto. Yo soy un entusiasta de las tecnologías digitales, aparte que sea de la UNED, porque hay luego una serie de sinergias, porque lo habéis dicho, si aquí hay una empresa, aunque sea de juego, pero se creará trabajo para programadores, y para los que arreglan el ordenador, y para los que venden ordenadores, y para el que alquila el piso, y para el que alquila el local. Y para las empresas de limpieza, para las empresas de telecomunicaciones. Y se fomentará la formación profesional en ese ámbito, y entonces se crearán empleos que tienen más valor añadido y que mejorarán el futuro de nuestra sociedad. Esa es la estrategia. Muchísimas gracias. ¿La hemos explicado bien? ¿La hemos explicado bien? ¿Cada uno en su estilo? No, muy bien, muy bien. Por eso la verdad es que las dos exposiciones, con las particularidades de cada ciudad, pero han coincidido en la mayoría. O sea sí, yo lo decía. Yo voy a decir más o menos lo mismo que ha dicho Dunia. Pues muchísimas gracias a ambas, y yo creo que ya podemos dar por levantada la sesión.